Gloria al Señor. Buenos días, amados. Buenos días, amados. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor nos permita en esta mañana gozarnos de lo que Él tiene para su iglesia. Amén. Quiero invitarles a todos, por favor, que nos pongamos en pie un momento. Y vamos a unirnos todos en un mismo sentir. El día de ayer falleció la abuelita de nuestro hermano Jimmy. Y bueno, sabemos que los planes del Señor, los tiempos del Señor son perfectos. Amados, meditando en la palabra, dice que el morir es ¿qué? Ganancia. Lo vamos a ver hoy. El morir es ganancia. Da tristeza, por supuesto, un ser querido. Pero lo lindo es que en los planes de nuestro Señor siempre está la vida de cada uno de nosotros. Que no nos vayamos de este mundo sin haber entregado nuestra vida al Señor. Que no nos vayamos de este mundo sin haber hecho las cosas que el Señor nos ha mandado en la palabra hacer. Cambiar. Que no sigamos siendo los mismos. Porque ¿con qué llegaremos al Señor a excusarnos? ¿Con qué? Si el Señor tanta misericordia tuvo de cada uno de nosotros. Vamos a unirnos como congregación, vamos a dar gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, para que en estos tiempos de dolor, ante todo venga el Espíritu Santo a consolar. Recuerda que eso dice la palabra del Señor, que no nos deja solos, que el Espíritu Santo del Señor está con nosotros y es el que nos consuela, es el que nos da guía, es el que nos reargulle, es aquel que está siempre en todo momento con nosotros. Que en este momento tanto la familia de mi hermano como él aquí pueda, en el nombre del Señor, aferrarse a la palabra y por fe, este momento que están pasando, el Señor les va a permitir tener fortaleza. Padre, tuya sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en este momento de unirnos como congregación, bendiciendo la vida de Jimmy, Señor, bendiciendo la vida de su familia. Ayer hablaba, Señor, con su padre, bendiciéndolo, Señor. Espíritu Santo de Dios, sabemos que hay tristeza porque es la partida de un ser querido, pero ante todo, Dios, sabemos que tú estás en control. Sabemos, Señor, que tu plan y tu propósito, Señor, se cumple en la vida de cada ser humano. Y cuando verdaderamente venimos, Señor, y dejamos que todo se haga conforme al plan y al propósito tuyo, Señor, sabremos nuestro destino. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por las enseñanzas, por la vida que le permitiste, Señor, a su abuelita, a la madre, Señor, de su padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias que esas enseñanzas, que todo lo que ella pudo sembrar, Señor, en la vida de ellos, para lo que ellos son en este día, lo que representan, Señor, pueda continuar en generación y generaciones venideras. Tuya sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, le sostiene, tu Espíritu Santo le fortalece y les fortalece en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, Jimmy. Dios te guarde. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, iglesia, ¿puede tomar asiento, por favor? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos creemos que el Señor es fiel? ¿Cuántos creemos que el Señor está en control? Gloria al Señor, amados. El que usted esté aquí sentado tiene un plan y un propósito. Usted podría estar en otro lugar, pero hoy al Señor le ha placido en su diosidencia que usted esté en este lugar. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, hoy estamos de fiesta, la iglesia del Señor, y quien verdaderamente entiende que estamos celebrando, no solamente en este día, pero es que hay un calendario, normalmente decimos, hoy recordamos, pero todos los días deberíamos de recordar lo que Jesús hizo en el Calvario, allá en esa cruz, por usted y por mí. Es así. Todos los días deberíamos de decirle, Señor, vengo para decirte gracias por ese sacrificio en la cruz. Amado, vaya conmigo, por favor,
a la palabra del Señor. El hermano Eduardo decía algo que es bien importante. Decía, pero ¿por qué, hermano Eduardo, hay tanta versículo bíblico? ¿Sabe por qué? Porque aquí no nos paramos a decir nuestras palabras. Aquí nos paramos a decir lo que Dios dijo en la palabra del Señor. Entonces, si usted y yo vamos a la palabra, recibimos lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Vaya por favor conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Y vamos a estar en el versículo 1 hasta el versículo 8. Marcos 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana y en esta hora, que mi entendimiento, Señor, mis palabras estén sujetas a tu voluntad y que podamos, Señor, hablar tu palabra y la enseñanza que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Una de las cosas, amados, que vemos hoy en día en lugares como las pirámides, por ejemplo, egipcias, o que vemos quizá en lugares como la abadía de Westminster, para no ir muy lejos. En las pirámides egipcias podemos encontrar momias de antiguos imperios egipcios. ¿Es así o no? Entonces uno sueña con ir a un lugar de esos. ¿Y dónde está la momia X, la momia Y? Voy a ir. No sé si han ido al British Museum, y han podido ver allí las momias que hay en ese lugar. Cuando usted se queda al frente mirando, ¿usted qué se queda pensando? Muchas cosas imaginamos, y en qué año, mire. Pero estos lugares, como la abadía de Westminster también, que tiene restos de personalidades, por ejemplo, Isaac Newton está ahí en ese lugar, Charles Darwin, los reyes de Inglaterra. Todos esos lugares, donde los que estoy mencionando, son lugares donde se encuentran restos de personas que fueron conocidas o que dejaron un legado en esta tierra. Entonces, cuando van a ese lugar, lo que más señala es ir a ver la tumba de, y esa tumba de es porque allí hay algo, hay unos restos. Quisiera llevarlo a esta reflexión. Estos lugares son famosos por lo que contienen. Y lo que contienen son restos. Ahora hagamos el paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos ido a Israel y los que iremos con la voluntad de Dios el próximo año. Amén. Amados, vamos a la tumba, y esa tumba preciosa es famosa ¿por qué? Gloria al Señor. Yo le invito a que le dé un aplauso dándole al Señor la gloria y la honra. ¿Sabe por qué es tan famosa? Porque lo que está allí
resucitó. No está allí los restos, no está allí. Ese es nuestro Señor. Y en esta mañana usted y yo tenemos que glorificar al Señor, querido hermano, entender que nuestro Señor vive y reina para siempre. No vamos a un lugar a ver, aquí están los restos de muchas iglesias, muchas doctrinas tienen a sus seguidores o a sus líderes allá guardados. Lo hablamos en una predicación, ¿recuerdan? Ahí, vaya que ahí está en el cementerio, ahí está. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos, gracias al Señor, ese honor, llamémoslo así, de hablar de un Dios que vive y reina para siempre. Amén. Bueno, amados, la resurrección de Jesús es la columna vertebral de la fe cristiana. Vaya conmigo, por favor, al libro de Corintios. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Un hermano que por favor lo pueda leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. La resurrección de los muertos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por favor, el 17, del 17 al 20. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, gloria al Señor, amén. Amados, eso nos tiene que llenar de felicidad. La columna vertebral de la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesús. El diablo ha querido atacar por muchas, pero por muchas partes. ¿Para qué? Para que esta verdad no sea conocida. Nunca ha podido ni podrá. Nunca, porque el Señor resucitó. Pero el diablo ha querido burlarse inclusive. Ha querido negar que el Señor Jesús resucitó. La obra de Dios, amados, siempre, siempre brillará porque el Señor es luz. La obra del Señor, el sacrificio en la cruz, siempre brillará porque el Señor es luz. Y el Señor, siendo luz, es la única esperanza que usted y yo tenemos en esta vida terrenal para que usted y yo podamos encontrar el camino hacia nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen? Esta predicación la he titulado Luz de Esperanza. Luz de esperanza. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente no tengo tiempo para el Señor. Usted puede mirar alrededor y pudiera estar más lleno. ¿Pero por qué? No es que estoy trabajando, no es que estoy haciendo otra cosa. Vivimos en una sociedad donde la prioridad no la tiene Jesús. La prioridad la tienen las cosas materiales. La prioridad la tiene lo que yo pienso. Amados, la única opción para el ser humano es entregar su vida al Señor, reconociendo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos tener esa luz de esperanza y saber que el día de mañana, hablábamos ahora hace un momento de la partida de una persona, todos los días parten personas a la presencia, todos los días parten personas ¿a qué? Para tener ese encuentro, amados, y que en ese encuentro con el Señor podamos decir, cumplí. Llegué hasta el final. ¿Cuántos creen esa verdad? Amados, este relato de la resurrección vamos a irla desglosando de una manera que nos va a ir permitiendo ver qué sucedió en ese día. ¿Cómo comienza? Volvamos por favor al libro de Marcos, capítulo 16. ¿Cómo comienza este relato? Cuando pasó el día de reposo. Ahora, recordemos algo.
Comienza con el día más oscuro y más tenebroso. Estoy hablando, refiriéndome al sábado, porque si usted nota allí dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron. Ya habla de domingo, pero está hablando de que había en ese anterior día mucha oscuridad. La historia nos cuenta que ese sábado en que Jesús estuvo en el sepulcro, hubo bastante confusión por personas que estaban muy allegados a él. Hablamos de sus discípulos, ¿o no? Hubo bastante temor. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Pero, amados, este episodio de esa oscuridad, de ese momento tenebroso para ellos, termina con las mujeres que habían venido al sepulcro. Ahora habían venido saliendo de aquel lugar ya con un gozo en su corazón de saber de que lo que iban a hacer no lo pudieron hacer porque Él ya no estaba ahí. Él ya había resucitado. La historia comienza, amado, con palabras cuando pasó el día de reposo. Hay otros evangelios, amados, que no dan un breve relato de esto, pero es importante entender algo. Muchas veces el Señor nos ha dicho en la palabra las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Él había hablado también a los discípulos diciendo, es necesario que esto pase, va a ocurrir esto. Él les había hablado que Él iba a ir, que iba a morir y que luego al tercer día iba a resucitar. Pregunta, ¿por qué había entonces oscuridad, temor? ¿Por qué cuando pasa el evento, entonces las personas vienen este temor, viene este miedo y ellos permiten que esto suceda? Deberíamos de preguntarnos también en nuestra vida, amados, ¿qué estamos permitiendo nosotros conforme a lo que el Señor ya ha dicho en la palabra? ¿No dice el Señor en la palabra que usted y yo en Él somos más que vencedores? ¿No dice el Señor en la palabra que usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿No dice el Señor en la palabra que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará? ¿No había dicho el Señor entonces a los discípulos? ¿No les había dicho, es necesario que esto pase? Velad y orad. ¿No les había dicho? ¿No les había dicho, pero tranquilos, al tercer día yo iré adelante de ustedes para guiarles? ¿No les había dicho eso? ¿Por qué entonces ocurre este suceso y venimos o vienen los discípulos a presentar estas circunstancias? El cristianismo no es para flojos. Ser cristiano es para valientes. Ser cristiano es para el que se quiere esforzar y verdaderamente poner la mirada en Jesús. Vamos a ir a evangelizar. Ay, no, pero a mí, ¿qué dirán allá y ahora? Vean, no, yo prefiero ir, yo me quedo. Pero no nos ha mandado el Señor a evangelizar. No nos ha mandado el Señor a decir, ve y dile a esa persona que yo pagué en la cruz por los pecados de él. Amados, usted y yo no tenemos, nunca lo tendríamos como pagarle al Señor lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, nunca, usted y yo, nunca. Si tuviéramos una deuda en el banco, ¿será que usted dice no al banco en un mes o cuando le llega el momento de pagar? Usted le dice, no, mire que me quedé en la cama durmiendo y no pude porque es que mire, todos los días se levanta y se levantaría y me levantaría a trabajar porque hay que pagar la deuda. ¿Cuándo? El día que viene. Porque si no, entonces me reportan y si no tal cosa. La deuda que nosotros tenemos con el Señor nunca la pagaríamos, amados. Nunca la pagaríamos. Solo por la gracia del Señor, por su favor y su misericordia, usted y yo tenemos ese regalo del Señor que es la salvación. Eso nos tiene que llenar, amados, de saber, llenar de felicidad, de saber que usted y yo no nos vamos a quedar en una tumba y ahí quedamos. No. Usted y yo creemos en un Dios que resucitó, que es primicia de la resurrección. Y si Él es la primicia, Él ha dicho que nosotros estaremos con Él. ¿Es así o no? Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender que en este caminar con el Señor necesitamos escuchar lo que Él dijo para que cuando venga el momento de la dificultad, usted y yo no salgamos corriendo. Ahora, ¿quién podrá ayudarme?
Hasta el Chapulín Colorado resulta ayudando. ¿Recuerdan ese programa de televisión? ¿Quién podrá? Amados, solamente Dios, solamente Jesús que pagó en la cruz es el que puede ayudarnos. Solamente el Señor es el que puede verdaderamente transformar y cambiar nuestra vida para la gloria y honra de Él. Amén. Yo lo creo. Aquel sábado, amados, estaban destrozadas las esperanzas. Estaban destrozadas, amados, los sueños. Perdidos los sueños. Estaban sus espíritus tristes, sus corazones heridos, dolidos, preguntando. Una de las cosas que ministra cuando usted entra a esta porción de la palabra es entender, y sabe que eso consuela en cierta manera, amados, que muchas veces aquellos que decimos, cuente conmigo, tranquilo, no le ha pasado, no, yo estaría ahí en las buenas, en las malas, vamos tranquilos, son los primeros que dan la espalda. ¿Sabe por qué digo que consuela? Porque muchas veces uno dice, pero Señor, ¿qué hice mal? Señor, mira lo que hemos hecho, solamente que estas personas, solamente Señor que puedan mirarte a ti. Y cuando volvemos a mirar, no, ya no estamos. Le damos la espalda al hombre, como así se la dio el hombre al Señor. Pero lo que duele, ¿sabe qué es? Que el Señor, sin hacer nada, amados, para venir a dañarnos, sino por el contrario, para salvarnos, nosotros le volteamos la espalda al Señor. Habían sueños perdidos, espíritus tristes. Una porción de la palabra nos lleva al camino de Emaús también. Y ahí iban camino a Emaús. La bendición en Jerusalén y ellos camino a Emaús. ¿Y qué iban hablando? Monólogos. Solamente, mira lo que pasó. Tremendo, ¿no? Me imagino 11 kilómetros de ahí para allá caminando, diciendo, nosotros teníamos otra esperanza. Él era Dios. Pero no acordándose de lo que el Señor les había dicho, de lo que su maestro les había enseñado. Así somos nosotros. El Señor en la palabra nos dice, tranquilo, confía, sigue, persevera. Y salimos nosotros a correr. No destruyas esto, no destruyas tu matrimonio, no destruyas lo que yo quiero construir y el plan que yo he hecho para ti. Y salimos a hacer lo que queremos nosotros. Amados, así le estamos dando la espalda al Señor. Así le estamos diciendo al Señor, no es como tú dices, Señor, es como yo digo, pero ven, ayúdame a mí. Así no es, querida iglesia, así no es. Los discípulos marcaban muy bien. Es más, Pedro, recuerdan, lo vimos en la vigilia el día de ayer. Pedro, Señor, yo no te negaré. Ay, yo no te negaré. ¿Cuántos estuvieron allí al lado del Señor? ¿Cuántos? Ni uno. Juan aparece en el relato porque apareció acompañando ahí a su madre. Juan, ¿dónde estuvieron los 11? ¿Qué pasó cuando bajaron el cuerpo del Señor? ¿Quién estuvo ahí? Le damos la espalda al Señor. No nos postramos delante de su presencia para decir, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. No. Gracias, Señor, porque mi única esperanza eres tú, Señor. Mi única esperanza, la única luz que yo veo en este mundo de oscuridad, eres tú, Señor. No. Vamos más bien a nuestra manera. Vamos haciéndolo como yo quiero, pero no a la manera que el Señor nos ha enseñado. Por eso cuando llegó aquellos días, por eso cuando sucedió todo, ni velaron, ni le acompañaron. Y peor aún ese día, ya se acabó todo. Todo el mundo a regresar. Cuando el Señor les había dicho, al tercer día resucitaré. Y cuando el Señor les había dicho, yo iré con vosotros. Qué tremendo, amados. Y esta reflexión nos tiene que llevar en este día, amados, y es la intención delante de nuestro Señor, a que usted y yo entendamos que aquel sábado antes de la resurrección era un día muy oscuro para ellos, pero no debería haber sido así. Debería haber sido un día de regocijo. ¿En qué sentido? En decir, Señor, tú lo dijiste y yo te voy a seguir a ti hasta el final. Yo te voy a seguir a ti, Señor. Estos discípulos, amados,
nos van mostrando cosas que no anhelaríamos mucho para nuestras vidas. Desesperación, falta de esperanza. Las cosas no se pueden hacer de la manera que el Señor lo está diciendo. Se tienen que hacer a la manera que yo pienso, creo, y yo creo que así debe ser. Estamos equivocados. Las cosas hay que hacerlas a la manera que el Señor dejó e instituyó. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia a ver cómo la pasamos de bien? ¿Venimos a la iglesia muchas veces para que el Señor me haga un milagro? ¿Venimos a la iglesia para qué? ¿O venimos verdaderamente a buscarlo a Él? Porque nuestro fin debe de estar en nuestra actualidad, buscarlo a Él. Amado, que usted y yo, donde estamos aquí en este momento, podamos siempre sembrar ante todo en las columnas de nuestra vida, sembrar que sea el Señor entronado en nuestra vida. Si Él es, si lo buscamos a Él, si escuchamos su voz, si hacemos lo que Dios nos está diciendo, no nos irá mal, no nos irá mal. Él ya venció en la cruz. Él ya venció en la cruz. En un mundo en el que hay cada día menos personas que creen a Dios. Hablo en este momento con los padres para referirme a otro tema. Pero hablo con los padres. ¿Dónde está la labor de ustedes como padres? Dios los bendiga, amados. Alex y Karen. Ellos vienen del aeropuerto, la hermana y su niña. Venimos cansados. ¿A qué hora se madrugó hoy, mi hermana? 3:30 de la mañana. Venimos cansados. ¿Qué voy a estar allí y escuchando ahora que mire la predicación? No. ¿Cuántos nos quedamos? ¿Cuántos preferimos? Ay, es que vengo cansadito de sueño. ¿Cuánto nos quedamos mimándonos nosotros mismos, amados? Tiempo sensible, peligroso lo que estamos viviendo hoy en día. Usted y yo necesitamos levantarnos. ¿Cuántos vinimos a la vigilia? Gloria al Señor, gloria a Dios por ello. Amados, usted y yo necesitamos dejar tanta excusa para Dios, para el Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera es que usted y yo vamos a estar fortalecidos cuando estas circunstancias se presenten para venir a robarnos lo que Dios nos ha dado, la identidad en Cristo Jesús y lo que Dios nos ha dado en bendición nuestras familias. Ay, pero mire el muchachito, mire ahora la niña, mire esto, es que ya no quiere. Amado, por nosotros debe empezar el ejemplo, por nosotros debe empezar el testimonio. Quiero ir a un punto tan importante que sucedió ese día. Lo primero que es removido de la entrada del sepulcro, ¿qué es? La piedra. La piedra. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 2. Y deje abierto, por favor, allí donde estamos en la resurrección, porque allí regresamos nuevamente. Pero vaya, por favor, al libro de Mateo 28, 2. ¿28:2? Sí, por favor. Amén. Gracias, Teresita. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué hubo, amados? Un gran terremoto. Dice que lo primero es que la piedra removida. Segundo, las mujeres se habían acercado preocupadas por lo de la piedra. Muchas veces vemos, ay, es imposible esto. Ay, es imposible. ¿Quién cree usted que removió la piedra? El ángel que estaba sentado en ella. Dice, había venido un ángel y la había quitado y se había sentado sobre ella. Miremos el aspecto del ángel. El ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué representa blanco como la nieve? Pureza, santidad. Esto me está empezando a llevar, amados, a entender que hay sepulcros en nuestra vida que necesitan ¿qué?
pureza y santidad. Pureza y santidad. Dice que de modo que dejó a los guardas que montaran guardia junto al sepulcro, y aturdidos y consternados, quedando como hombres muertos en el suelo, dice una porción de la palabra. ¿Cuántas veces nosotros, amados, queremos presentarnos delante del Señor en situaciones que no son las que agradan al Señor en santidad? ¿Y qué tiene que ver la santidad? La santidad empieza a limpiar, amados, todas esas cosas que están guardadas, normalmente que se guardan en una bóveda. El cuerpo, los restos humanos, ¿cierto? Hablando de una fosa. Sí, hablo de una bóveda donde se colocan los restos. Amados, ¿qué se guarda ahí? ¿Qué aparece ahí después? Oscuridad, suciedad, cosas que ahí quedaron de una persona, o llamemos de cualquier circunstancia que hayamos enterrado. Pero amados, el Señor nos está diciendo que vino un ángel y removió la piedra y se sentó sobre ella. Podemos interpretar que el Señor, cuando llega a nuestra vida, empieza a transformar cosas y empieza a cambiar cosas de las cuales usted y yo necesitamos ir sacando. ¿Qué hay? El Señor pagó en la cruz del Calvario por esos pecados. Pero nosotros muchas veces, sin reconocer o reconociendo, si quiere el ejemplo en esa vía, volvemos otra vez a contaminar cosas. El Señor abre la puerta, abre con la piedra, remueve la piedra, y muchas veces nosotros seguimos metiendo cosas allí. Seguimos, no, pero es que a mí me gustaba esto, me gustaba hacer esto, me gusta, para los varones me gusta el trago, me gusta el fumar, me gustan las mujeres. Para las mujeres es que yo no puedo dejar de ver esto, no me gusta más esto. Amados, el Señor nos enseña en este ejemplo de remover la piedra que usted y yo necesitamos revisar qué hay en nuestros corazones. ¿Qué tenemos nosotros guardados en nuestros corazones? Al Señor podemos venir y decirle, gloria al Señor, resucitó el Señor. Pero salir de aquí y no se le puede ni hablar. Salir de aquí, usted convertirse, tiene el poder de ser el hombre Hulk, es que llama, ¿no? El que se convierte. Amados, nosotros necesitamos entender que Jesús pagó en la cruz del Calvario por todas aquellas cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas. Por todo aquello que nos está impidiendo una comunicación o una interacción con el Señor. ¿Qué hay? Sepulcros, muchas veces compara en la palabra, nos comparan con los sepulcros, y es lo que trato de empezar a guiar en esta enseñanza. Cuando la piedra es removida, muchas de las cosas que tenemos guardadas necesitamos que el ángel las mueva. Y el ángel es el Señor, amados. Él es el único que puede sacar de nosotros toda contaminación que tengamos en aquel sepulcro. El versículo 27 y 28, miren lo que dice de Mateo. Mateo 23, 27 y 28. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a ¿qué? Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amados, en este tiempo, si usted y yo valoramos el sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo necesitamos decirle al Señor: Señor, entra a mi vida, saca todo de mí, saca aquello que no te gusta, Señor. Yo les invito a un ejercicio, cada uno en su momento de intimidad con Dios.
Pero hay un versículo en la palabra que me sacó a mí cosas que yo no creía, amados. Y ese versículo dice: Señor, escudriña mi corazón. Atrévase, amado. Lo quiero desafiar en esta mañana para que usted pueda avanzar en la fe. Atrévase a decirle: Señor, yo me abro mi corazón, escudriña qué hay dentro de mí y saca todo lo que no hay conforme a tu voluntad. Prepárese. Prepárese. Y eso es lo que el Señor anhela, que usted y yo podamos empezar a dejar que venga el Señor y remueva, que venga el Señor y remueva esa piedra de todo lo que estamos guardando allí. Si usted y yo valoramos lo que el Señor hizo en la cruz, usted y yo hoy tenemos que decirle: Señor, perdóname por no valorar que tú pagaste, Señor, por el egoísmo. Perdóname, Señor, porque tú pagaste allá en esa cruz por el mal genio. Tú pagaste, Señor, por la soberbia. Tú pagaste, Señor, por tanta iniquidad. Perdóname, Señor. ¿Qué hacemos guardando? Hicimos un ejercicio lindo el día de la vigilia. ¿Recuerdan? Colocar ahí las cosas que no, o más bien como estamos o como veníamos. Ya no estamos, gracias al Señor, de esa manera. Pero usted tiene la decisión, amado, de seguir. Pastor, ¿dónde está el papelito que rompimos ahí? ¿A dónde lo dejaron? Y eso es cuando la persona quiere ir a traer nuevamente el papelito. No, amados. El Señor pagó en la cruz por usted y por mí. ¿No creen ustedes que siendo pecadores, siendo nosotros los que crucificamos al Señor en esa cruz, que le volteamos la espalda al Señor, no creen ustedes que lo mejor que el Señor podría hacer es, pues, hagamos unos nuevos y hasta luego con estos? El amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted y yo, no nos perdamos, no se pierda, sino que tengamos vida eterna. No lo sabemos, pero no cambiamos. No lo sabemos, pero el día que nos llegue el día de la muerte, ese día, ay, Dios mío, y ahora, cuando hemos tenido tanto tiempo para escuchar y cambiar y hacer la voluntad de Dios. Amados, no vivimos tiempos donde podemos jugar al cristianismo. No vivimos tiempos donde, yo voy a estar allí un tiempito y si me gusta. Muchas veces, amados, en las iglesias hay personas que quieren hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Y ahí sí que nos vamos a equivocar. Pidámosle al Señor como iglesia, como congregación, que cada uno de nosotros, así nos duela: Señor, saca esto de mí. Esto no es realmente lo que tú anhelas que yo guarde, Señor. Dios anhela que aquellos sepulcros, aquella oscuridad sea alumbrada, que aquello que el Señor no quiere sea transformado. Él pagó allá. Y en esta mañana el Señor nos dice: amado, yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Si tú me aceptas como tu Señor y Salvador, si tú aceptas al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces no tomes el control. Deja que Él tome el control. Pedro, cuando niega al Señor, Pedro corrió, amados, dice la Biblia que él corrió y buscó y le dijo: Señor, perdóname. ¿Dice eso la palabra del Señor? No. ¿Qué hizo él? Se alejó. Solo cuando el Señor va a buscarlo, solo cuando el Señor va y le dice: Pedro, ¿me amas? Qué noble nuestro Señor. Cuidado, hermano, usted me hace algo. Cuidado, porque si me hace algo, hasta ahí llegamos. Ese es el hombre. Ese somos usted y yo. Si usted me hizo algo, no tengo la forma de decir: perdóneme, de equivocarme, me equivoqué, perdóneme. No, hasta aquí fue. No, es que yo creo que ya no más, ya no hay más chance. Dios mío, el Señor nos dijera: ya no hay más chance. Por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz, tranquilo, hijo. Y no nos recrimina, sino que antes nos restaura. No nos juzga. Es que no, dice: tranquilo, hijo, tranquilo. Si tú te arrepientes de verdad, tranquilo. Caminamos bien, caminamos una vida nueva en el Señor.
Amado, hoy estamos celebrando, wow, gloria al Señor. Muchas personas dicen, la protección mía es la crucecita. Se han notado que se compran hasta aretes de cruces y dijes de cruces, y esa no, estamos. ¿Sabe usted qué está haciendo allí? Ni siquiera entiende el sacrificio en la cruz. Ni siquiera valora lo que el Señor hizo en la cruz. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo andemos con camándulas. No. Dios lo que quiere es que usted y yo nos transformemos a la forma de Él. Que yo pueda perdonar. Así me hayas hecho lo que me hayas hecho. Tranquilo, hermano, tranquilo. Perdonando como Él nos perdona. Como Él nos perdona. No, ya no más. Ya no quiero nada más. Amado, usted y yo no tenemos la última palabra. El plan y el propósito del Señor. Pero es que estoy viviendo así. Hay un plan y hay un propósito. Espere al Señor a ver qué va a hacer el Señor en su vida. ¿Qué quiere mostrarle el Señor? Yo anhelo llegar, una cuñita por ahí, pero anhelo llegar con mi esposa, ahí viejitos, amándonos. Y sabe, amándonos más Así va a ser. de lo que nosotros nos hemos venido amando. ¿Sabe por qué? Porque caminando, cayéndonos y levantándonos, de la mano de Dios hemos avanzado. De la mano del Señor hemos avanzado. Démosle la gloria al Señor. Pero si nos hubiéramos puesto a pensar en lo primero que pasó, lo segundo, lo tercero, ya estaríamos separados. Usted por allá y yo por aquí. Y eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios de unidad, amados. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que pagó, que envió a su Hijo por usted y por mí. ¿Tenía necesidad siendo Dios? No, amados. No. Y en estos tiempos, usted y yo, amados, en el nombre del Señor, yo le pido al Señor, pero en estos tiempos, usted debe tener cuidado con lo que el Señor le ha entregado. El diablo está como león rugiente, sabiendo que le queda muy poco tiempo. La venida del Señor está pronto. No me atrevo a decir fecha ni a decir esto y que va a ser esto. No, eso no lo ha mandado a decir el Señor. Por ahí una persona muy reconocida en el medio cometió un error de decirlo, muy valiente, que también se retractó de lo que dijo. Pero es que, amados, cuidado. Para los últimos tiempos muchos se engañarán. Para los últimos tiempos, si usted no está firme en el Señor, en lo que la palabra del Señor está diciendo, amado, usted lo va a mover el viento para cualquier lado. Tengamos cuidado, porque el Señor pagó en la cruz para que usted y yo tengamos salvación, vida eterna. No para que lo vengamos a buscar en Semana Santa un día y se acabó todo. Bendito sea el Señor. Solo Jesús remueve la piedra, amados. Solo Jesús es nuestra esperanza. Solo es el Señor el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Jesús. Si a usted le están vendiendo un evangelio diferente, está equivocado, está errado. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Solo el Señor. Denle un aplauso al Señor. Basta ya, amados, de religiosidades. Basta ya de flagelaciones. ¿Qué ocurre en la Semana Santa? Ay, la penitencia. Voy a hacer esto. Mire, voy a caminar de aquí hasta allá. No, mire que el Señor me ve lo que estoy sudando. Mire cómo me azoto. Mire, nada de eso salva al hombre. Nada de eso salva al hombre. Solo salva que usted y yo entreguemos nuestra vida al Señor y le digamos: Señor, aquí estoy. Haz de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Vaya conmigo al libro de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 5. Amén. Si lo puede leer, por favor, amado. Timoteo 2:5. Instrucciones sobre la oración. Porque hay un solo Dios, Sí. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Yo le doy muchas gracias al Señor. Y cuando mi hermana Teresita nos manifestaba en algún momento de lo que siente en su corazón cuando ve ríos de personas subir solamente por esta avenida, y suben a esta hora y bajan más o menos a la hora que nos vamos. Por eso tenemos ahí esa publicidad, gloria al Señor, para honrarlo a Él, glorificarlo a Él. Pero necesitamos hacer nuestra labor, amados, de hablar. ¿Sabe por qué?
porque no es San Martín, no es San Lucas, no es San Eduardo, no es San Aura María, San Alex. No, amados, ningún san. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted y yo no necesitamos intermediarios. Usted y yo tenemos acceso, gracias al Señor, directo con el Señor. Directo con el Señor. Voy a ponerle la velita a fulanito para que vea, eso no es del Señor. ¿Cuántas personas estamos viendo? Ríos, ir y venir, ir y venir. ¿Y qué está haciendo el pueblo del Señor? ¿Qué estamos haciendo usted y yo para que esas personas conozcan? No, pastor, si yo le digo, mejor dicho, me pegan con esa vela. Amado, lo que usted y yo necesitamos es orar en el nombre del Señor. Velad y orad. Declarar la palabra del Señor y decirle a esa persona, orar por ella. El Señor te bendiga y abra tu entendimiento. Que caigan esas velas, amado Dios. ¿Para qué? Para que esa persona pueda conocer a Jesús. Para que esa persona pueda celebrar con nosotros quién es el que remueve la piedra. Efesios 2, 8, 9. Puede anotarlo, yo lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Volvamos a Marcos 16, por favor, y vamos a centrarnos allí en el versículo 6. Dice en la palabra del Señor: mas Él les dijo, no os asustéis. ¿Quién les dijo? El ángel. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Por favor, la primera palabra que quisiera en este momento que pusiéramos atención. Ha resucitado. Ha resucitado. En el Antiguo Testamento, amados, el rey David, el profeta Isaías, puede tomar nota de los, si quiere, Isaías 53:10, el rey David en el Salmo 16, 8, 11, el profeta Oseas en el capítulo 6 del 1 al 2. En esos versículos está condensado lo que ellos profetizaron que iba a pasar. Imagínense que Jesús todavía no había venido. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ellos ya habían dicho lo que iba a suceder. Ahora viene el Señor Jesús, Mateo 16, 21, y les anuncia, vaya por favor conmigo, Mateo 16, 21. Nos seguimos quedando en Marcos. Mateo 16, 21. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, escuche, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya lo había dicho. Durante 21 siglos, amados, ha querido el hombre desmentir la Biblia. Ha querido buscar justificaciones desde más de 21 siglos. Desmentir que el Señor vino y que en esa cruz pagó por usted y por mí. Y nosotros muchas veces, por no tener nuestra fe anclada y por no creer lo que el Señor está diciendo en la palabra, empezamos a titubear y a empezar a parar bolas a todos estos disparates, a poner atención en todo lo que el hombre está diciendo. Qué importante que usted y yo, a través de lo que Dios nos ha mostrado en la palabra, no nos dejemos engañar por las acechanzas del enemigo en este tiempo. ¿Hasta dónde llega la necedad del hombre, amados? Perdón. ¿Hasta dónde el enemigo quiere confundirlo? No nos dejemos confundir. Demos gloria al Señor, demos honra a Él. Sigamos firmes en la palabra del Señor
y desde ya usemos, amados, las armas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para destruir esas fortalezas. Para destruir esas fortalezas. Lo segundo que dice el ángel, lo podemos ver registrado en Marcos 16, 6b. No está aquí. No está aquí. Es decir, no solo ha resucitado el Señor, sino que no está aquí. Hay dos cosas allí que podemos ver. No solamente está el Señor resucitado, sino que ya en ese momento Él ahí. No lo busque. No lo busque. Dice la palabra que vendrán tiempos donde habrá comezón por escuchar. ¿Qué es comezón? Desesperación. Desesperación. Desesperación por escuchar la palabra del Señor. Amado, si ese tiempo vendrá y el Señor lo ha dicho, tenga en cuenta que hoy en día invite a una persona a la iglesia y verá que habrá un momento donde usted y yo nos iremos. Habrá un momento donde el Señor en la palabra dice que vendrá ¿por quién? Por su iglesia. ¿Cuántos son iglesia en esta congregación? ¿Cuántos son iglesia en esta congregación? Amén. Amados, tenemos que esforzarnos y hacerlo. Tenemos que cambiar. Tenemos que entender que en el Señor sí lo podemos hacer. ¿Sabe por qué quiero señalar tanto esto? No está aquí. Cuando el Señor estuvo, lo despreciaron. Cuando el Señor nos está mostrando la palabra, yo no voy, no, yo no esto, yo soy selectivo, yo esto, yo lo otro. Vendrán tiempos donde anhelarán estar recibiendo la palabra de Dios. Anhelarán venir a una iglesia. Anhelarán. ¿A quién me puede explicar? ¿Quién? Usted y yo necesitamos darle gracias al Señor por el lugar que tenemos, por lo que Dios está haciendo en Cristo, esperanza de gloria, esta congregación, que se esfuerza, se esforzará hasta que el Señor lo permita, hasta que el Señor nos dé la vida, amados. 1, 2, 10, 20, 50, hasta que el Señor venga y lo que el Señor quiera añadir. Pero usted y yo necesitamos, amados, entender que no podemos ser los mismos, que no podemos continuar jugando al cristianismo. Lo segundo es, no está aquí. Jesús, amado, ¿dónde está entonces? ¿Dónde? A la puerta. Está a la puerta, está en los cielos. ¿Dónde está el Señor Jesús? Gloria al Señor. El Señor está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, si nosotros le hemos permitido entrar. Porque ahí está lo que decía nuestro hermano. Aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces usted y yo, amados, necesitamos entender que si hemos entregado al Señor nuestra vida y escuchamos lo que Él dice, entonces nosotros viviremos conforme al propósito de Dios y viviremos conforme a lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Lo tercero, Marcos 16, 7, el versículo 7. Mire lo que dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, situándole exactamente entre el grupo apostólico. O sea, situando nuevamente a Pedro. Notemos algo. La última vez que vimos a Pedro, ¿en qué escenario fue? ¿Perdón? Maldiciendo. Es el último escenario. ¿Se acuerda que lo vimos en la vigilia? No lo conozco. No solamente lo niega, ¿no? Sino que rechaza lo que Dios le ha dado. Y mire que cuando estamos leyendo, el Señor le dice: pero id, decid a sus discípulos y con el amor del Señor, y a Pedro, que Él va delante de vosotros. El Señor no nos excluye si hemos tenido una caída, amados. El Señor no nos excluye. Él lo que quiere ver es que hay en nuestro corazón para avanzar. Él lo que quiere ver es un corazón contrito y humillado para que usted y yo le recibamos y nos esforcemos para continuar y seguir con el Señor. El mensaje que el Señor le da, amados, es que Él va adelante. Él va adelante.
Por favor, amado, si usted y yo tenemos al Señor atrás y lo tenemos con los ejemplos que hemos visto, hacemos nuestra voluntad, es hora de dejar que el Señor vaya adelante. Mire, vamos a estar muy equivocados siempre que nosotros tomemos a hacer las cosas a nuestra manera. Siempre, no, yo. Muchas veces, hasta en las partes financieras que tanto tocan al hombre, que tanto tocan a la iglesia, diezmar, ofrendar, yo esto y lo otro, hasta en esas cosas, amados, es el Señor el que va adelante. Y cuando Él va adelante, Él va abriendo caminos. Él va protegiéndonos, por aquí es. Cuando algo se cierra, cuando algo no se abre, entonces ya hasta muchos se devuelven de la fe. Le pido al Señor esto, pero no pasa nada. Antes hasta el Señor nos está bendiciendo con ese no. Nos está bendiciendo cerrando esa puerta porque por ahí no es. Era un camino que te iba a llevar a la perdición. Tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Y si le decimos al Señor, Señor, yo verdaderamente quiero hacer las cosas a tu manera, el Señor nos está mostrando, mira, ya no estoy ahí porque estoy en ti. Y si tú estás conmigo, yo te voy a guiar. Y te voy a saber guiar en tu caminar, en este caminar con el Señor. ¿Cuántos anhelamos que el Señor gobierne nuestra vida? Amén. Ahora, ¿cuánto le permitimos al Señor que Él gobierne nuestra vida? Amén. No, que eso es religiosidad. Es que eso solamente es para los viejitos, lo decíamos. Eso solamente es para los viejitos. Cuando usted esté viejito, busque la iglesia porque se va a morir y ahí sí las cosas estarán bien. Cuidado, también los jovencitos se mueren. Y de esa manera, hasta buscando en la vejez, no va a llegar ni va a contemplar, porque su prioridad fue diferente. El mensaje que nos da el Señor allí en este versículo, pero id y decid a los discípulos, es que usted y yo necesitamos dejar y escuchar la voz del Señor y dejar que Él verdaderamente nos guíe a lo que Él ha dado. Jesús ya había mencionado, mire si usted va conmigo a Mateo 26:32, por favor, que no estamos muy lejos de allí. Mateo 26:32. Mire lo que decía, le dijo el Señor. 26:32. ¿Lo puede leer, por favor, hermana? Gracias. 26:32. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Lo había dicho o no lo había dicho el Señor? Amén. Sí lo había dicho. ¿Qué dijo el ángel entonces, amados? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Qué dice lo que acaba de leer nuestra hermana? Iré delante de vosotros a Galilea. Ese es nuestro Dios. Un Dios de coherencia en lo que habla. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que tenemos confianza en Él porque Él todo lo ha cumplido. Todo lo ha cumplido. Señor, cuando estamos bien, cuando estamos en alegría, no nos duele una muela. Este es el Señor. Pero vaya que le duela una, dos o tres. Y hasta ahí llegó el Señor. Hasta ahí. No. Es que mire, que vea, que miren. Amados. El Señor en las buenas y en las malas, si lo ha dicho, ahí estará. Y no son malas, son pruebas, amados. Son pruebas en las que usted y yo vamos antes a avanzar. Si no viniera una prueba, usted se quedaría haciendo el mismo con las mismas. Por eso los que le piden fe al Señor, prepárense. Señor, dame más fe. Prepárese, viene una lucha, pero te pedía fe. Y entonces, no es lo que te estoy dando para que tú creas que yo lo puedo hacer. Pero muchas veces no lo entendemos de esa manera, amados. No importa por donde estemos pasando, el Señor va adelante. Si Él lo dijo, nuestro Dios no es un Dios de mentiras. Todo lo que dijo el Señor lo cumplió. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Está en la palabra y todo lo que está registrado se cumplirá. Para la gloria y honra del Señor. Pero si usted y yo no la cogemos en serio, si usted y yo solamente lo que nos interesa, lo que me gusta, lo que me empieza a tallar como que no, entonces, amados, vamos a desconfiar de lo que el Señor ha dicho. El Señor es digno de confianza, ¿cuánto lo creen?
hace lo que dijo que haría exactamente el Señor. Ese es nuestro Señor Jesús. Podemos creer, amados, en las promesas del Señor. Podemos creer confiadamente en que Él lo hará. Sea lo que fuere, sea lo que Él dijo, también lo cumplirá. Yo no sé por qué el Señor me pone, amados, a repetir tanto este versículo. Pero yo siento decirlo y le doy gracias al Señor. Usted me podrá decir, pastor, es que ya me lo he aprendido. Gloria a Dios. Ahora es si lo ha hecho. Si lo ha hecho. Pero dice el Señor en la palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos de los que están en las iglesias que oraban allí, venga hermanita, ¿qué le duele? Venga, yo oro por usted. Venga, tranquilo, venga, oramos al Señor. Incluyendo pastores, líderes, en toda congregación. Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero yo les diré, ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Qué dura es esa palabra. Por eso no me gusta escucharla, pastor. Será por eso que el Señor me pone a decirla. ¿Sabe por qué, amados? Porque si estamos hablando que el Señor es digno de confianza, empecemos a trabajar en la confianza. Si estamos hablando que el Señor las promesas las cumple, empiece a buscar las promesas que están en la palabra. Amados, cuando venimos a la iglesia, estamos haciendo un ejercicio donde usted y yo podemos venir durante la semana a buscar en la palabra y traer un versículo para bendecir a los hermanos. Esta predicación está saliendo para la radio y está saliendo para la entidad de YouTube también. Entonces, donde nos escuchan, haga eso, amado. Haga eso. Bendiga a una persona, bendígalos de su casa, bendígalos con una palabra. Busque la palabra del Señor. Pero muchas veces venimos a la iglesia, ay, ¿cómo es que ni la Biblia la traemos. Ni la Biblia. Oh, San Google. Ese es el que me va a sacar del problema. Ay, amados, amados. Si en la semana usted ha mirado la palabra, si en la semana usted ha escudriñado la palabra, Dios le ha dado palabra para que usted bendiga la vida de alguien. Bendiga a su familia, bendiga a su hogar, bendiga las cosas que Dios le ha dado. Vele por ellas, amada iglesia. Porque de esa manera usted y yo creeremos lo que Dios ha dicho. Juan 14:2 ha dicho el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues ¿a qué? Escúcheme, dijo el Señor, voy a hacer las casas. ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Qué hermoso nuestro Señor. Que todo aquel que le crea al Señor, que se esfuerza por hacer las cosas. Amado, usted y yo no nacimos para quedarnos aquí. Si tiene 100 añitos, amado, ya está en la vía. Si tiene menos, ya se está en la fila. Usted y yo no nacimos para estar aquí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar morada para vosotros. Lo dijo el Señor. Entonces me voy a esforzar. Entonces, Señor, hasta el final, creyendo tu promesa y tu palabra, hasta el final, Señor, hasta el final. Porque en ese momento, amados, es cuando veremos lo que hemos creído, lo que hemos profesado. En ese momento es que verdaderamente le estaremos diciendo, gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios que has dicho en la palabra verdad. Y Señor, esa verdad se ha cumplido y se cumplirá. Eso no lo dice el Señor. Pero pastor, ¿cuáles son las promesas? Filipenses 3:20-21. Por favor, un hermano que lo pueda leer. Yo quería leerlo, pero un hermano que lo pueda leer. Filipenses 3:20-21. Por favor. Amén. Dice, prosigo al blanco. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Amén. Muchas gracias. ¿Dónde está la ciudadanía nuestra? El reino de los cielos. No, la tiene ahí la home office. Ahí están, esos papeles ya van a salir. Británico, mire, hasta los ojos le van a cambiar. Amados, por favor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es en los cielos donde está nuestra ciudadanía, no en la tierra, no en los placeres, no en lo que queremos. Filipenses 1:21, por favor. Filipenses 1:21. Jimmy, por favor. Pero la palabra dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Me aferro a esa promesa o no? Todo el mundo quiere ver a Dios, pero ninguno se quiere morir. Dice el Señor en la palabra que para mí el morir es ganancia. Es el Señor, esa es la ganancia nuestra. Nos vamos con el Señor. Esa es nuestra ganancia, amados. Todo lo que hagamos todos los días, apunte allí, apunte al Señor. Si al Señor le agradó, si a Él le agrada, ahí estamos, Señor, ahí estamos. Mateo 28:20, con eso termino esta sección de las promesas. Mateo 28:20. Amén. Gloria al Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Gloria al Señor. ¿Quién está con nosotros? Se fue el esposo. Y ahora mire. Se fue la esposa. Mire, y ahora. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? El Señor. Y ahora estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros somos los que no queremos estar con el Señor. Es que hay que orar, pastor. Decía el hermano Eduardo, que hay que orar, es que hay que leer la palabra, es que hay que buscar del Señor. Estas son promesas que Dios nos ha dado en la palabra para que usted y yo vivamos aplicándolas, entendiéndolas y declarándolas en nuestro hogar. Estuvimos en la vigilia, amados, y en la vigilia conocimos cosas del mundo espiritual. ¿Es así o no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos levantamos, cuando vamos en las horas de la tarde? Lo contrario a lo que normalmente hacemos. Pero ¿por qué será que este muchacho? ¿Por qué será que esto? ¿Por qué será que lo otro? Porque no escudriñamos la palabra para darnos cuenta que el Señor nos está diciendo: velad y orad. ¿Por qué? Para que no caigas en ¿qué? En tentación. Amados, es tiempo de despertar, amada iglesia, y comprometernos con el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Termino. La muerte derrotada. Cristo destruyó por medio de la muerte, amados, al que tenía el imperio de la muerte. En el comienzo, el Señor le da a Adán las llaves, le da a Adán la autoridad para que gobierne sobre todo. ¿Es así o no? Ese es el plan del Señor. Pero ¿qué hace Adán con Eva? Entregar las llaves. ¿Qué hace él? Entregar la autoridad que Dios le dio para que gobierne ¿qué? El mundo de las tinieblas. Por eso el mundo está en caos. Pero viene Jesús. Y lo que celebramos en la muerte, en la crucifixión, en la resurrección, es que el Señor venció. El Señor fue y cogió nuevamente la autoridad que era dada por el Señor al hombre, para que usted y yo entonces ahora no tengamos que estar bajo el dominio del enemigo. El enemigo lo que quiere destruirnos. Es engañador. Es engañador. Si Jesús no hubiera venido, entonces sería Él el que estaría liderando. Es engañador. El Señor venció. Y como el Señor venció, usted y yo necesitamos saber, amados, y entender que Él, todo lo podemos en Él, en el Señor. Todo lo podemos en el Señor. Por donde esté pasando la enfermedad, por donde estés circulando, es que el problema, mire, el matrimonio, las cosas, el Señor es el vencedor. Él es el que restaura un matrimonio. Él es el que restaura un trabajo. Él es el que restaura las malas relaciones que hemos tenido en el pasado con nuestras familias. Él es el que trae a los pies, ¿a quién? A aquel que para nosotros es imposible traerlo, porque es que no quiere nada con el Señor. Solamente Jesús es el único, amado, que puede darnos a nosotros ese destello de luz. Solamente el Señor es el que puede traer a nosotros la luz
alumbrarnos para que podamos nosotros ir en el camino correcto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús toma la autoridad del cielo y de la tierra. Vaya conmigo al libro de Mateo, ahí donde estábamos, 28, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero terminar con esto. ¿Cuántas cosas estamos haciendo conforme al plan y al propósito del Señor? Le podría hacer una pregunta. ¿Cuánto tiene usted depositado en su banco? Le podría hacer una pregunta. ¿Cuántas propiedades usted tiene? ¿Cuántas cosas materiales usted tiene? Y amados, muchas veces esas son las prioridades de personas que no están escuchando lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque Él nos ha mandado a hacer primeramente la voluntad de Él, a buscarlo primeramente a Él, y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Usted no se va a llevar nada de este mundo. Usted no lo va a enterrar con sus propiedades. Nada se lo va a llevar. Pero usted lo único que sí se va a llevar es las promesas del Señor, usted y yo, para llegar allá y decirle: Señor, aquí está un siervo tuyo. Aquí está alguien que te creyó, Señor. Y entonces el Señor te dirá: bienvenido, hijo, entra al gozo de tu Señor. ¿Es así o no? Amén. Bienvenido, hijo, te esforzaste, así es, yo te escogí. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos estamos en las iglesias, pero cuidado, amado, estamos porque fulanito está. Y si fulanito faltó, yo también falto. No, así sea hasta el esposo o la esposa, tenemos que venir a la iglesia para escuchar la bendita y santa palabra del Señor, para que nuestros matrimonios tengan el orden del Señor, para que nuestras vidas verdaderamente cambien conforme al plan y al propósito del Señor. Usted y yo tenemos una tarea en este mundo, amados, y es ir y predicar el evangelio, ir y decirle a aquellas personas que están necesitadas allá, a aquellas personas que están buscando acabar con su vida: Cristo murió en la cruz del Calvario. Hoy celebramos que el Señor venció en la cruz. Hoy celebramos que la columna vertebral de la iglesia, del cristianismo, es el Señor. La resurrección, eso lo celebramos. No se quede callado en el lugar donde esté. No se quede callado en la iglesia. No se quede callado afuera. Compartamos la palabra del Señor. Compartamos la palabra del Señor. Comprometámonos verdaderamente con el Señor, porque Él solamente es el camino, la verdad y la vida. Pongámonos en pie, amada iglesia. Vamos a darle gracias al Señor.